Amén. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Amén. Puede sentarse. Voy a tener como tema hoy la verdad del Evangelio frente a la necedad de los hombres. Cuando el apóstol Pablo se acercó a los corintios para predicarles la palabra de Dios, se limitó a hablar de un solo tema: Cristo y este crucificado. Los corintios estaban rodeados de muchos conocimientos, de muchas ideas, de muchas filosofías y muchos pensadores por aquí y por allá. Todo el mundo tenía una idea, una teoría, algo nuevo inventado. Ellos estaban locos buscando escuchar algo nuevo también, conocimiento nuevo. Y en medio de esa sociedad, de ese tiempo, Pablo se limitó a dar a conocer, por el poder del Espíritu Santo, el único conocimiento que necesita el ser humano para vivir estando bien con Dios y después de la muerte en esta tierra pasar a la presencia de Dios y no a la condenación y castigo eternos. El hombre puede conocer todas las filosofías del mundo, puede conocer todos los estudios, ciencia, astronomía, todo tipo de ciencia, todo tipo de conocimiento. Y hay hombres que tienen mucho conocimiento, pero si no conocen a Jesucristo, de nada te vale todo ese conocimiento. Así que eso fue lo que hizo Pablo cuando se encontró en medio de este tiempo, de estos griegos que se destacan por la filosofía, ¿verdad? Por el amor al conocimiento de la reflexión humana. Pero Pablo se enfocó en hablarles acerca de Cristo y este crucificado. El mensaje central de la Biblia, que es el mensaje del Evangelio de Dios, mensaje que es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Es el único mensaje que es capaz de sacar al hombre de la muerte espiritual, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación y traerlo a la roca eterna que es Cristo Jesús. El único mensaje, el Evangelio, el mensaje de Dios. Es el mensaje central de la Biblia. Y este mensaje está envuelto en varias verdades fundamentales. Oye bien, este mensaje del Evangelio, el mensaje de la Biblia, está envuelto en varias verdades fundamentales que se oponen de manera clara al pensamiento de este mundo. Cada verdad de la Biblia vas a encontrar siempre un contraparte en el mundo, un pensamiento que se opone a la verdad bíblica, porque el enemigo anda haciendo eso, buscando robar el conocimiento desde el corazón del hombre, ¿verdad? Y nosotros con la palabra andamos ¿qué? Derribando todo argumento, toda altivez, todo pensamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Siempre estamos buscando la verdad de Dios para poder disipar las tinieblas del enemigo. Entonces, estas verdades fundamentales de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, que se oponen de manera clara al pensamiento de este mundo, al pensamiento de esta sociedad que vive sin Dios. El mensaje del Evangelio es como una luz que irrumpe en un cuarto oscuro, que aunque incomoda a los que llevan mucho tiempo rodeados de esa oscuridad, es la luz, la única luz capaz de hacerles ver las cosas como son. La única luz. El Evangelio disipa las tinieblas, es el mensaje de Dios. La verdad acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca de la vida después de la muerte, se encuentra en el Evangelio, en la palabra de Dios, en el consejo de Dios. Y esta tarde yo voy a predicar el Evangelio, porque nosotros podremos llevar 30, 40 años en los caminos del Señor y el Evangelio sigue siendo necesario para nuestras vidas. Sí, el Evangelio es el fundamento, el Evangelio es la vida cristiana, el Evangelio es Dios. Dios es el Evangelio. Y necesitamos vivir el Evangelio, compartir el Evangelio con los demás. Necesitamos estar convencidos de que hemos creído en el verdadero Evangelio, de que vivimos, porque el Evangelio es vida. Pablo dijo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Cómo vivimos a Cristo? Conociendo el Evangelio,
abrazando el Evangelio, ese mensaje de Dios que salva, que rescata, que santifica, que purifica y que al final nos glorificará y nos llevará a su presencia. Es el mensaje de Dios. Y lo voy a presentar mediante 4 verdades bíblicas que muestran el mensaje del Evangelio. 4 verdades bíblicas. Primero, Dios, el Creador santo y justo. Segundo, el hombre en su relación con Dios. Tercero, Cristo, Señor y Salvador. Y como cuarta verdad, la respuesta que debe dar todo aquel que escucha el mensaje del Evangelio. Porque hay una respuesta. El hombre, cuando escucha el mensaje del Evangelio, tiene que responder. Porque rechazar o no responder es responder, ¿verdad? La luz vino al mundo, ¿y qué hizo la gente? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces la luz resplandece y la gente no quiere la luz, quieren las tinieblas porque les gusta vivir el oculto, ¿verdad? Y cuando la luz viene, el Evangelio, la palabra de Dios, la verdad de Dios, resplandece las tinieblas, la gente se asusta. Pero no hay por qué asustarse, porque en el Señor tenemos perdón, ¿verdad? Restauración. Y eso es lo que vamos a hablar. Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. Y la pregunta surge: ¿dónde comienza el Evangelio? ¿Dónde comienza el Evangelio? Este mensaje de Dios, ¿dónde comienza? El Evangelio comienza en Dios. Él estaba antes de nosotros. Él es el principio y la razón de todas las cosas. ¿Qué dice Romanos 11:36? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Qué rico es saber eso. El Evangelio comienza con Dios, no conmigo. El Evangelio no se trata de mí, se trata de Dios. La sociedad dice que nosotros, seres humanos, somos producto de la evolución, que somos el resultado de un orden de seres más bajos, que somos el resultado de una serie de cambios sucesivos en las formas materiales debido a fuerzas residentes dentro de ellas. O sea, que nosotros fuimos transformándonos desde adentro. Empezamos como un charco de yo no sé qué, se convirtió en gusanos y seguimos. Esa es la evolución. Tú te pones a leer un poco acerca de la idea del mundo, de la sociedad, de la mayoría. Tú vas a la escuela, los libros hablan de eso, de la evolución o del Big Bang, la creación venida a la existencia por una explosión de un material que no se sabe de dónde salió. Entonces la nada, dicen ellos que creó la nada. Y hay que tener mucha más fe para creer ese disparate que creer lo que dicen las Escrituras. Y eso es lo que quiero que veamos. En cada una de estas 4 verdades vamos a ver la verdad del Evangelio frente a la necedad de los hombres. Frente a la necedad de los hombres. Las Escrituras declaran que el origen del hombre se debe a la acción creadora directa de Dios. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios cogió del polvo de la tierra y le dio forma al hombre. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre hecho ¿qué? Un ser viviente. Esa es la verdad de la palabra de Dios. El ser físico del hombre es el resultado de la acción de Dios en él desde afuera. La entrada y existencia del hombre fue inmediata y directa. Y eso lo conocemos en Génesis claramente. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea, la Biblia afirma que fuimos creados por un Dios personal para amarlo, servirle y disfrutar de una comunión eterna con Él. Un Dios personal, Dios cercano. Un Dios que se ha acercado a nosotros para que le conozcamos, se ha revelado a nosotros. El Nuevo Testamento nos aclara un poco más esta verdad del Dios creador, porque no lo deja distante. Nuestro Dios tiene un nombre. El Dios que creó los cielos y la tierra, puso en orden el mundo con su sabiduría. Ese Dios tiene un nombre. Y en el Nuevo Testamento se nos revela que fue Jesús mismo quien creó todo. Jesucristo, el Hijo de Dios. En el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 3, hablando de Jesucristo, dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. En Colosenses 1:16, Pablo sigue hablando acerca de este tema y dice: porque por medio de Él, de Jesucristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Mi Dios se llama Jesucristo, el Dios que creó los cielos y la tierra, el único, solo y soberano Salvador. Qué glorioso, qué verdad tan poderosa. Amén. Por lo tanto, a Dios pertenece todo y Él gobierna sobre todo. Salmo 103, versículo 19 dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Esta es la verdad. O sea, ¿se acepta la verdad de Dios o no? Pero la verdad de Dios es clara. Y eso, la iglesia tiene que estar cimentada en esa verdad. La iglesia tiene que estar firme y clara para poder tener valentía cuando hablemos al mundo de la verdad de Dios. ¿Verdad que sí? Cuando tú comparas las ideas del mundo, la filosofía del mundo con la palabra de Dios, el pensamiento del hombre es necedad. Pablo dijo, y lo dice la Escritura, aún los pensamientos más elevados del hombre, pensamientos más sabios y elevados, son nada al lado de los pensamientos, por decirlo así como dice Pablo, más bajos de Dios. O sea, no hay comparación, no hay comparación. Ahora, ¿en qué posición nos coloca esta verdad? Esto significa que Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas y le debemos lealtad absoluta, obediencia y adoración. La verdad de que Dios es nuestro creador significa que Él tiene autoridad sobre nuestras vidas. Yo no me pertenezco. Yo le debo lealtad absoluta a Él, obediencia y adoración. Entonces, ¿cómo comienza el mensaje del Evangelio? ¿Cómo compartimos nosotros el Evangelio? ¿Cómo comprendemos nosotros el Evangelio? De manera errónea, muchos han predicado y aún predican un mensaje centrado en el hombre y en las necesidades de los hombres. Algunos comienzan diciendo de la siguiente manera: Dios te ama y tiene un gran plan para tu vida, ¿verdad? Y así no es que comienza el Evangelio. Es importante entender eso. El Evangelio comienza con Dios. Él es el creador y dueño de todas las cosas, y nosotros nos debemos a Él. Esa es la primera verdad del Evangelio, que se opone a la necedad del hombre. Verdad que comienza a arrojar luz a las tinieblas en su mente y en su corazón del ser humano. Dios es nuestro creador. Muchos no quieren creer eso porque tienen que rendir cuentas al creador. Tienen que rendir cuentas. Hay un creador al que le vamos a rendir cuentas al final de los tiempos. Jesucristo ha sido puesto como el juez de todos los hombres. Y todos los hombres estarán delante del tribunal del Señor, rindiendo cuentas delante de Dios por lo que hicieron cuando estaban en la tierra. Sí, rendiremos cuentas delante de nuestro Dios. Ahora, si nosotros podemos conocer algo acerca de nuestro Creador, es porque Él mismo se nos ha revelado. Él mismo se ha dado a conocer. Tenemos su revelación y la obtenemos mediante la Escritura. Y cuando yo me pregunto cómo es Dios, mi Creador, ¿cómo es? Él es santo y Él es justo. Algunos se han hecho una idea personal de Dios. Se han hecho un Dios a su imagen, un Dios que lo tolera todo, un Dios que pasa todo por alto, un Dios que se parece a nosotros. Algunos se han hecho la idea de ese Dios. Dios es bufiado, Dios es a fuego, ¿verdad? Porque se creen que de Dios se puede hablar así. No, Dios no es bufiado, Dios es santo, sí, Dios es distinto y diferente. Dios no tiene comparación. Dios es santo, no hay comparación. Dios es infinito, eterno, inmenso, ¿sabe? Aunque Él nos creó a su imagen, y eso hace que nosotros seamos como Él en muchos aspectos, por otro lado, Él no es como nosotros, Él está muy por encima de nosotros. La Biblia declara que Dios es completamente y perfectamente santo. Isaías 6:3, por ejemplo, ¿se acuerdan? Cuando Isaías vio la gloria de Dios,
y los serafines, los ángeles que decían: Santo, 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 ¿verdad? Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Adoraban al Señor y lo exaltaban de una manera triple. ¿Acerca de qué? De su santidad. De su santidad. Por lo tanto, Dios no puede cometer maldad ni aprobar la maldad. Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Como dice en Santiago capítulo 1, versículo 13. Dios no tolera el mal. La santidad de Dios se opone a nuestra pecaminosidad. La santidad de Dios, tú te das cuenta, hombres que experimentaron una experiencia de la santidad de Dios en su vida, fueron aplastados. No hay manera en que nosotros estemos delante del Señor, delante de su palabra, en oración, y percibamos su santidad y quedamos aplastados. Isaías pasó lo mismo. Soy hombre muerto, dijo él, cuando vio la santidad, la gloria del Señor, la majestad. Sus faldas llenaban el templo. Lo mismo pasó con Pedro cuando vio la pesca milagrosa. Jesucristo hizo tremendo milagro. Él se puso de rodillas y ¿qué le dijo? Señor, apártate de mí, que soy un pecador, ¿verdad? La santidad de Dios se choca con nuestro pecado. Dios no tolera el pecado. Y van a darse cuenta por qué recalco esto. ¿Por qué recalco esto? Porque Dios es santo. Dios no tolera el pecado. Pero Dios también, además de ser santo, y más su santidad lleva a esta segunda atributo de Dios, que es su justicia. Él es justo y Él es recto. Dios también es justo. Él estableció la regla por la cual el hombre se debe regir, y Dios demanda del hombre que pureza de corazón y pureza de sus actos. O sea, Dios demanda perfección del ser humano para estar en cuentas claras con Dios. Yo quiero que levante la mano quien se considera alcanzando la perfección aquí. Ninguno. La santidad de Dios y su justicia demanda que se castigue al que ha fallado en cumplir los mandamientos de Dios. Nosotros todos, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos el nivel que Dios demanda de nosotros. No lo alcanzamos ninguno de nosotros, ningún ser humano sobre la faz de la tierra. Dios es el creador y Él es santo y justo. Todas las cosas las creó para su propia gloria y nosotros no somos la excepción. Salmo 19, ¿qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué significa eso? La creación fue hecha por Dios para que le glorifique. Los cielos muestran la grandeza de Dios. Las estrellas, el sol muestra la sabiduría de Dios. Tú ves la diversidad de flores, tú ves la belleza, la hermosura de Dios. Y nosotros no somos la excepción. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Y esa es la pregunta: ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? La sociedad y algunas pseudociencias como la psicología dicen que el hombre es bueno por naturaleza. Que el hombre nace bueno, dicen ellos, pero la sociedad lo corrompe. Que su entorno lo hace malo, lo pervierte. ¿Pero qué dice la Biblia? Que el hombre nace bueno y la sociedad lo daña. No, la Biblia dice que aunque el hombre fue creado perfecto, sin maldad alguna en él, después de que el primer hombre desobedeció a Dios, el pecado entró en el mundo para corromperlo todo. El pecado entró en el mundo para corromperlo todo. La declaración de la Biblia es que el hombre es pecador por naturaleza. David lo dijo: en maldad fui formado, ¿verdad? Y en pecado me concibió mi madre. Yo nací en pecado. Nací muerto espiritualmente, nací separado de Dios. Nací con todo el poder y capacidad de pecar. El ser entero del hombre ha sufrido la corrupción por el pecado. Su mente, voluntad y emociones ha sido terriblemente afectado por el pecado. Todo, deseo, mente, voluntad. Hay gente que dice: sigue tu corazón. No sigas tu corazón, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. El Señor dice: no te apoyes en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Sigue tu corazón, mentira del diablo. No sigas tu corazón, sigue la palabra de Dios, que ahí que está la voluntad de Dios, ahí está el corazón de Dios y la mente de Dios para nosotros. ¿Te das cuenta?
tú no confías ni en ti mismo, no, porque nosotros estamos desbaratados por el pecado. En Cristo estamos experimentando, ¿verdad?, una nueva creación. 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una experiencia de una nueva vida en Cristo y es glorioso, aunque seguimos batallando todavía con la vieja creación. Ahí hay un asunto tremendo. Pero al ser afectado por el pecado, el hombre en todo su ser, y vemos que Dios demanda perfecta santidad por parte del hombre, el hombre es incapaz de cumplir con tal demanda, con la demanda de santidad y justicia de Dios. Esto no significa que seamos incapaces de hacer algunas cosas buenas, sino que somos incapaces de entender a Dios, de amar a Dios o de agradecer a Dios por nosotros mismos. Porque hay hombres que hacen cosas buenas, sí, pero no de la manera en que Dios demanda. Que la motivación por las cosas que hagamos sean para Dios y provengan de Dios mismo. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Porque hay algunos que todavía se creen muy buenos en su propia fuerza. Y cuando yo voy a la Biblia, yo me doy cuenta que es diferente. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Todos a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿En qué posición nos coloca esto? A nosotros, como hombres creados por Dios, ¿verdad? Como raza humana creada por Dios, pero caída en el pecado. ¿En qué posición nos coloca? La santidad y la justicia de Dios demandan que todo pecado sea castigado con la muerte. Ezequiel 18:4, ¿qué dice? El alma que peque, esa morirá. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Nosotros no podemos resolver el problema del pecado por nuestra propia fuerza, ni eliminar sus consecuencias por medio de un cambio de comportamiento. No podemos, porque nuestro problema no es externo, sino interno del corazón. El problema del ser humano no es su comportamiento, no son los frutos que da el árbol, es la raíz del árbol. Son internos los problemas. El pecado arraigado en el corazón del hombre. No hay psicología que pueda tratar con eso, no hay ciencia, no hay nada en la tierra que pueda tratar en el problema en que el ser humano ha caído. Tenemos a Dios, creador de todas las cosas y sustentador de todas las cosas, que nos creó a su imagen y semejanza para que le reflejemos, para que representemos su autoridad en la tierra, para que le glorifiquemos en todo lo que hacemos. Pero el ser humano se ha rebelado en contra de Dios, ha desobedecido a Dios, y el pecado entró al mundo para corromper toda la existencia humana, y el hombre ha caído en una condición miserable y lamentable. La sociedad, cargando con una conciencia culpable, ha buscado también la manera de ser aceptado por Dios, y lo ha hecho mediante el simple hecho de ser sinceros con alguna religión. Por ejemplo, cualquier camino, dicen, te lleva a Dios. Lo que tienes que hacer es ser sincero. Y aún personas que se consideran evangélicos han llegado a decir que cualquier camino, no importa, cualquiera que se llame Dios, Buda y todos estos tipos, Alá, todos esos caminos te llevan a Dios. Lo que tienes que ser sincero. ¿Ven? O algunos mediante las buenas obras creen que siendo sinceros en algunas de estas cosas resuelven el problema del pecado, porque logran silenciar un poco sus conciencias cargadas de culpa. Pero el Nuevo Testamento, ¿qué dice? El Nuevo Testamento nos revela la persona de Jesucristo. Él mismo fue el que creó todas las cosas, a Él pertenece todo y Él gobierna sobre todo. Jesucristo, esto significa que Él tiene autoridad sobre nuestras vidas y le debemos lealtad absoluta, obediencia y adoración. Él es el Señor, Jesucristo. Romanos 10:9 dice que
Si confiesas por tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si confiesas por tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Aunque la justicia de Dios exige la muerte como castigo por el pecado, en su amor Él ha provisto un Salvador quien pagó la deuda al morir por los pecadores en la cruz. En su amor Él ha provisto un Salvador quien pagó la deuda al morir por los pecadores en la cruz. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¡Qué tremendo! La vida perfecta de Cristo satisfizo la demanda de la santidad de Dios. Y la muerte de Cristo satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Él es el que nos cubre. La santidad de Dios y la justicia de Dios son satisfechas solamente mediante la persona de Jesucristo. Pablo lo dice en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ese Jesucristo, lo hizo pecado por nosotros, o ofrenda de pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y ahora puede perdonar y salvar a aquellos que ponen su fe en Jesucristo, en Él, según dice Romanos 3:26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Es tremenda esa verdad y importantísima, porque Dios no perdona nuestros pecados en un vacío, ni echa nuestros pecados debajo de la alfombra. Hubo uno que se levantó en nuestro lugar, ¿verdad? Y nos sustituyó en la cruz. Nos sustituyó en la vida y nos sustituyó en la cruz. ¿Por qué? La vida que Él vivió fue perfecta. Y Él muere en la cruz como un pecador, como si Él hubiera pecado. Entonces, cuando yo pongo mi fe en Jesucristo, ocurre una sustitución. Dios aplica a mi vida la vida perfecta que Jesús vivió. Hubo un cambio de papeles. Entonces, Él aplica la vida que yo viví llena de pecado a la cruz de Cristo. Él pagó mi pecado. ¿Cómo debemos responder a esta salvación que Dios ha provisto en Cristo Jesús? ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo debe responder el ser humano? Porque tiene que haber una respuesta, y es mediante el arrepentimiento y la fe. Arrepentirse es estar de acuerdo con Dios en que eres pecador. Tan simple como eso, que eres pecador. Confesar tus pecados a Él y decidir de corazón apartarte del pecado, seguir a Cristo y obedecerle. No basta solo con creer la información acerca de Cristo, porque ¿qué dice Santiago? Que los demonios también creen que Dios es real y poderoso y tiemblan, pero no por eso son salvos. La fe verdadera siempre responde con obediencia. Y hay un ejemplo, 1 Tesalonicenses 1:9, cuando Pablo fue a predicar a esa iglesia, hubo un impacto en su vida de parte de Dios cuando Pablo predicó el Evangelio, tanto que toda la gente de alrededor estaban viendo lo que estaba aconteciendo en la vida de esta iglesia. Y Pablo dice: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Te das cuenta del impacto que causó el Evangelio en la vida de estos hermanos? Ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios y esperar a Jesucristo, que nos libra de la ira venidera. La fe salvadora descansa en la persona y obra de Jesucristo. Él es el Señor y Salvador. Esta es la respuesta que Dios demanda de todo aquel que escucha el mensaje del Evangelio. Abandona tu pecado, vuelve tu vida a Dios para servirle, amarle y tener comunión con Él, y pon tu fe en Jesucristo solamente, que es quien hace posible que nosotros, seres humanos
pecadores, merecedores de la condenación eterna, seamos perdonados y restablecidos en una relación correcta con Dios. Jesucristo, lo han escuchado muchas veces, Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pablo dijo que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que intervino, que tomó nuestro lugar, ¿verdad?, para mostrarnos el amor de Dios. Jesucristo llevó nuestra culpa de pecado en la cruz, fue sepultado, el tercer día resucita, como muestra de que Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Amén. Si en Cristo hemos sido perdonados, porque ya Dios el Padre recibió este sacrificio. El Evangelio dice que Dios es el creador y el dueño de todas las cosas. Nosotros somos hombres pecadores, rebeldes en contra de Dios, sujetos a la condenación eterna, perdidos sin fe y sin esperanza. Pero Cristo es enviado por Dios para pagar nuestra impagable condena, para tomar nuestro lugar. Y mediante la fe en Él, nosotros podemos acudir a Dios para el perdón y salvación de nuestro pecado. Acudiendo ¿cómo? En arrepentimiento y fe, descansando enteramente en la obra del Señor Jesucristo, el Señor y Salvador. Amén. Gloria al nombre del Señor por su Evangelio, por su salvación. Gloria al Señor para siempre. Y yo voy a orar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gloria, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Permítenos comprender cada vez más, Señor, este maravilloso mensaje. Que podamos entender que tuya es la gloria, que nos creaste para vivir para ti. Rendir nuestras vidas delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a rendirnos delante de tu presencia. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Si hay hermanos aquí, amigos, Señor, visita a la distancia, Señor, que nos ven a través de las redes sociales, que no han rendido sus vidas a ti, Señor. Nosotros pedimos, Señor, que tú te glorifiques en estas vidas. Que te glorifiques, Señor, porque tu mensaje es claro, Señor, y nos llamas a acercarnos a ti mediante Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Gracias por este mensaje, gracias por esta salvación. Permítenos a nosotros, como tu pueblo, como tu iglesia, a valorar, Señor, a comprender, a valorar y a vivir el Evangelio y a compartir el Evangelio, porque esa es la tarea, la encomienda que tenemos en esta tierra, Señor. Tú lo dijiste: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo gobierno, señorío, dominio me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Le has dado este mensaje a tu iglesia, Señor. Despierta nuestros corazones. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Glorifícate, Padre eterno. Anhelamos ver vidas convertirse. Anhelamos ver vidas venir postradas a tus pies, clamándote a ti como el Señor. Y aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, dice tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.